Salmo 85:10. Vamos a estar leyendo un solo versículo de este salmo. Salmo 85:10. Dice así: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Amén, hermanos. Les invito a tomar asiento. Yo estoy absolutamente convencido que muchas personas no sienten el más mínimo deseo de ir en arrepentimiento a Cristo Jesús. Es porque no entienden el Evangelio. No lo entienden. Dicen saberlo. Dicen conocerlo. Pero al hacerles la pregunta, ¿por qué fue necesario de que Jesús viniera y muriera por nuestros pecados en la cruz del Calvario? Las respuestas que suelen dar no dan respuesta a la pregunta. El porqué del sacrificio de Cristo. El por qué fue necesario ese sacrificio. No lo entienden. El salmista en este salmo dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Qué quiere decir el salmista cuando menciona estas palabras, que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron? ¿Qué significa? Si no me puedes dar una respuesta a esta pregunta, lo más probable es que tú no entiendas el Evangelio. Si lo que dices conocer del Evangelio no te da respuesta a la pregunta, ¿qué quiere decir la afirmación en Cristo Dios hizo justicia? Tal vez desconozcas el Evangelio. Para mí ha sido impresionante la cantidad de personas, tanto cristianas como no, que al hacerle la pregunta, ¿por qué fue necesario de que Jesús viniera y muriera por nuestros pecados? ¿Qué significa el hecho de que en Cristo Dios hizo justicia? Que en cuyas respuestas reposa el corazón del Evangelio. Las respuestas que he tenido ante una voz rota y nerviosa, ante personas que dicen ser cristianas y muchos que dicen haber asistido por mucho tiempo a muchas iglesias, las respuestas que dan están lejos de toda verdad, lejos de la verdad del Evangelio. No lo conocen, no lo entienden. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que aún personas que han sido cristianos por mucho tiempo, que han ido por mucho tiempo a las iglesias, que han sido bautizados con títulos de miembros o incluso pastores, no entienden el Evangelio? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo un mecánico que se dedica a reparar motores no sabría qué es un motor? Es ilógico. No hay forma. Si dices ser cristiano y no conoces las respuestas a las preguntas cuyas respuestas están escondidas en el Evangelio, lo más probable es que no entiendas el Evangelio, lo más probable es que tu arrepentimiento no sea verdadero, lo más probable es que tú estés engañado. Así que quiero explicarte de manera clara qué significa, qué quiere decir el salmista cuando dijo: la justicia y la paz se besaron. Primero que nada, hermanos, hay que entender que la base del Evangelio reposa en el sacrificio de Cristo. La Biblia nos enseña que Dios fue quien decidió aplastar, destruir a Cristo en la cruz. Esto quiere decir que al momento que aquellos soldados romanos, movidos por ira interna, azotaron a Cristo sin compasión, aquellos garfios que se incrustaban en su cuerpo y desprendían pedazos de carne, aquellos que desfiguraron su rostro al punto de ya no parecer humano, arrancándole la barba y colocándole una corona de espinas sobre su cabeza que se incrustaba en su piel. Era el mismo Dios que en Cristo estaba haciendo justicia. Fue el mismo Dios quien decidió aplastar a su Hijo en la cruz para hacer justicia. Ahora, ¿la justicia de qué o por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué Dios aplastó a su Hijo en la cruz? Muchas personas me han dicho: pero ¿cómo es posible de que Dios sujetara a su Hijo a padecimiento en la cruz? Es imposible, dicen.
Afirman de que Cristo solamente fue un buen hombre que habló verdades y que los hombres lo mataron por ello. Pero antes de yo seguir hablándote más acerca de esto, quiero enseñarte qué nos enseña las Escrituras acerca del sacrificio de Cristo. Primero que nada, Isaías 53. 53:10, hablando de Cristo, dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Hechos 2:23 dice: a este Cristo entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre para manifestar su justicia. O sea, el creador del universo no escatimó a su propio Hijo, sino que lo puso en propiciación para en Cristo hacer justicia. Ahora, ¿por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué tuvo Cristo que padecer ser aplastado en la cruz por su Padre? ¿Por qué? ¿Por qué simplemente no nos diría Dios, eres perdonado y ya? Sin implicar un sacrificio. ¿Por qué tuvo que haber un sacrificio por parte de Cristo? Esta es la gran pregunta que incluso muchos cristianos no saben cómo contestarla. El problema de no entender el porqué del sacrificio de Cristo te hará llevar a tener un montón de conclusiones erradas en un montón de puntos. Hace unos días, conversando con un amigo cristiano, me dijo que un musulmán podía llegar a ser salvo en su religión. Que Dios mira la intención del corazón y no importa la religión donde tú estés. Esta conclusión yace porque desconoce el motivo de por qué fue necesario el sacrificio de Cristo. Si no entendemos el porqué de este sacrificio, jamás podríamos afirmar tal cosa. Jamás. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué Cristo tuvo que padecer? ¿Por qué tuvo que ser aplastado por Dios? ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta es porque no hay forma alguna en que Dios pueda declararte justo ante Él sin condenar tu pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay forma en que si tú mueres hoy y te encuentres ante el trono de Dios, Él te pueda declarar justo ante Él y darte entrada a su reino sin hacer primero justicia en ti. Quiero que mastiques lo que te estoy diciendo. La naturaleza de Dios es perfecta en sí. El hecho de que Él sea perfecto tiene implicaciones directas, ya que en su perfección no puede dejar por inocente al que es culpable. Es necesario de que Dios satisfaga su justicia antes de declararte sin culpa ante Él. Si Dios es perfectamente justo y nosotros no tuviésemos un mediador como Cristo, tú, tu familia, tus seres queridos, todos los que nosotros estamos acá en este lugar, si no contáramos con un mediador como Cristo Jesús, no tuviésemos ningún tipo de posibilidad para con Dios de ser reconciliados con Él. Y al encontrarnos con Dios no podríamos presentar ni siquiera un solo argumento a nuestro favor. El problema de enfrentarse a la justicia de Dios es que nos aniquilaría en un solo segundo. Nos condenaría eternamente en el infierno preparado para el diablo y sus ángeles y aquellos que no encontraron justicia para con Dios escondiéndose en las heridas de Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué somos culpables ante Dios? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho para ser culpables ante Dios? La Biblia nos enseña en Romanos 3 que todos nos hemos desviado. Todos hemos roto sus mandamientos. Todos hemos hecho lo contrario a su voluntad. Desde el primer momento en que nosotros pecamos, ese mismo día nos rebelamos y firmamos nuestra propia muerte. Todos nosotros tenemos una estampa de culpable sobre nuestras frentes. Y por tus propios esfuerzos, no puedes ser declarado sin culpa ante Dios.
Pudieses morir hoy mismo y enumerarle a Dios todas tus buenas obras, y Dios no esperaría siquiera que abras tu boca para aplastarte completamente y derramar sobre ti toda su justicia. Por ello es la necesidad de Cristo. Cristo no es una opción, amigo. No es que tú decides ser cristiano para tener una mejor vida en esta tierra. No es que tú vienes a Cristo porque tu hogar esté roto, porque te sientes deprimido, porque no tienes empleo. Todas estas motivaciones son erradas. La motivación correcta de venir a Cristo es entender tu verdadera condición ante Dios. ¿Y cuál es tu condición, me dirás? En que tú eres un culpable, ya que tú voluntariamente te has rebelado contra Dios. Has roto todos sus mandamientos, no solamente una vez, sino que decenas de veces en el transcurrir de toda tu vida. Te deleitas en el pecado y en los placeres del mundo te sumerges en ellos. Y no hay nada que pueda hacer tú por tu cuenta que te ayude a borrar tu expediente para con Dios. Absolutamente nada. Por tu cuenta tú estás totalmente inhabilitado. Dios no podría tomar tus mejores obras y hacer la vista ciega a todo lo malo que has cometido. Su perfección exige justicia al que rompe sus mandamientos. Y todos nosotros hemos roto los mandamientos de Dios. No solamente una vez, sino que lo hemos hecho miles de veces, y no solamente lo hemos hecho, sino que nos ha gustado cuando lo hemos roto. Por ello, Cristo es la única solución al drama humano. En este conflicto, Cristo es la respuesta. Si te han dicho que hay otra forma fuera de Cristo en la que tú puedas ser hallado justo ante Dios, te están mintiendo. No hay otra forma. No hay otro plan B. Muchas iglesias en sus púlpitos predican de prácticas externas que según ellos te ayudarán a ganar el favor de Dios. Y no hay forma. Por ello el tesoro, la joya, el trofeo que debe brillar en los púlpitos es Cristo Jesús. Él es el centro. Si te predican de otra cosa que no sea Cristo, huye de allí. Por ello es que no puedes predicar de otro hombre o de otro nombre. Por ello es que no pueden centrarse en vidas de hombre fuera de Cristo, ya que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Solamente por sus medios, por sus méritos, es que nosotros somos reconciliados para con Dios. Y si te predican otro medio, es un falso evangelio. Y el apóstol decía, sea anatema. Es por esto que a ningún hombre, por más santo y puro que haya llegado a ser en esta tierra, no podemos hacer de ellos el centro, porque eran seres humanos igual que nosotros, pecadores, con un corazón corrompidos y lavados por la sangre de Cristo. Si es que estaban refugiados en Él. Por ello es que ni Elena de White, ni Joseph Smith, ni Jaime Puertas, ni William Branham, ni Joaquín González, ninguna iglesia que su centro, que su doctrina, sus estatutos giren en torno a algún hombre que no sea Cristo. Si alaban, veneran a algún hombre en lugar de Cristo, disfrazando esta idolatría al hombre por honra, no están en lo correcto. Predican un falso evangelio. No hay salvación allí. Son cuevas vacías, nubes sin agua, árboles sin fruto, y llevan ciegos a sus seguidores a pasar con ellos la eternidad en la más negra oscuridad. Por ello Cristo lo es todo. Él es el camino, la guía, la luz que nos ilumina, es la fuente, la única esperanza que tenemos, el único refugio, la roca firme, el pan de vida, el buen pastor, el redentor, el rey de reyes y señor de señores. No hay otra cosa que buscar fuera de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos y hallados justos ante Dios. Es solamente Cristo. Por eso abanderamos el estandarte de los solos Cristos. Muchos dicen, pero ¿cómo voy a poner mi confianza en una persona que no sé si vivió? ¿Cómo sé que todo lo que dicen de él es cierto y no una mentira inventada por sus seguidores? El libro de Corintios nos dice lo siguiente: si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana entonces es nuestra fe. Si Jesús al morir
resucitó. Aquí entonces estamos hablando de otra cosa. La pregunta sería, ¿cómo puedo estar yo seguro que si realmente Cristo resucitó de entre los muertos? La resurrección de Cristo no es una fábula contada por hombres desesperados que quisieron mantener viva una esperanza muerta, no. Es el hecho histórico con más comprobado en toda la humanidad, al punto que si esto fuera un juicio, las evidencias dejarían sin palabras a cualquier tribunal del mundo. Primero, el cuerpo nunca apareció. Roma tenía el poder, los recursos, el interés político para aplastar el movimiento cristiano desde sus propios inicios. Bastaba con mostrar el cadáver, pero no pudieron. Segundo, el testimonio de más de 500 personas. Según 1 Corintios 15:6, fue registrado cuando la mayoría de ellos estaban vivos. Pablo lo cita como testimonios legales, invitando a cualquiera a verificarlo. Tercero, los discípulos que habían huido temerosos se convirtieron en hombres que estaban dispuestos a morir por esa verdad. Nadie muere por algo que sabe que es una mentira. Cuarto, la tumba vacía, ese respaldo que incluso los enemigos de Cristo no pudieron negar. Ellos no negaban de que estuviese vacía, solo inventaron explicaciones del porqué, y la explicación oficial, los discípulos se robaron el cuerpo. Esta tesis que decían se derrumba ante un simple análisis. Cómo 12 hombres atemorizados, sin armas, iban a vencer a una guardia romana entrenada a mover una piedra que pesaba más de 1 tonelada sellada con el sello imperial. Es absurdo. Lo que cambió la historia no fue una emoción, ni un mito. Fue un sepulcro vacío y un Cristo apareciéndosele vivo a más de 500 personas que luego de ello estuvieron dispuestos a dar su vida por predicar este evangelio que hoy tú estás escuchando. La evidencia es tan aplastante que un abogado británico llamado Frank Morrison, quien se propuso escribir un libro para refutar la resurrección, terminó cayendo de rodillas ante Cristo y tituló su obra ¿Quién movió la piedra? Porque después de examinarlo todo entendió que no hay explicación racional que niegue la resurrección sin negar la razón misma. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo se habría extinguido en el primer siglo. Pero hoy, 2000 años después, millones de vidas siguen siendo transformadas por medio del mensaje de Cristo Jesús. La tumba está vacía, el trono está ocupado y el Salvador de su pueblo está vivo. Hermanos, uno de los textos más impresionantes que nosotros nos podemos encontrar en las Escrituras se encuentra en 2 Corintios 5:20. Dice esto: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cada vez que tú escuchas el Evangelio, quiero que entiendas esto. Es el mismo Dios que usa como vasos a estas personas para que por medio de esta persona Dios, el creador del universo, te está rogando. Imagínate esto, el creador del universo y la vida te está rogando, diciéndote, ven a Cristo Jesús, arrepiéntete de tu pecado, ven a Cristo. Cada vez que tú rechazas el mensaje del Evangelio, estás rechazando al mismo Dios que te está haciendo el llamado. Hoy Él te está llamando, Él te dice, ven a mí. No endurezcas tu corazón. Dime, ¿qué vas a hacer luego de escuchar nuevamente el Evangelio? ¿Seguirás en tus caminos? ¿Seguirás
dándole la espalda a Dios, a su llamado. Con todo el amor te digo, arrepiéntete. Anda al Señor Jesús en arrepentimiento. Él hoy te está llamando. Él hoy te está diciendo, ven a mí, arrepiéntete. Ven de rodillas ante Jesús. No creas en tus propios méritos como que Dios de alguna forma verá ello y te servirá de algo si no estás en Cristo Jesús. No importa cuánto tiempo tú hayas venido a la iglesia. No importa cuánto tiempo le has dedicado tal vez a un devocional, pero si tú no estás refugiado en las heridas de Cristo Jesús, el Señor no te conoce. Qué terrible va a ser cuando te encuentres con tu Creador y Él te diga, ¿quién eres? No habrá nada que puedas argumentar, porque para con Dios ninguna de nuestras obras nos sirven para con Dios. Es solamente los méritos de Cristo. Por eso el llamado es arrepiéntete, ven a Cristo Jesús. No sigas confiando en ti mismo. Arrepiéntete, cree en el Evangelio, arrepiéntete de tus pecados y anda al Señor Jesús. Mis hermanos, les invito a ponerse sobre sus pies. Dios Todopoderoso, le damos las gracias por su santo evangelio, Padre. Gracias, Dios, porque usted es bueno hoy y para siempre es su misericordia, Padre. Se renuevan día con día, Dios. Nos recuerda que usted nos ama por medio de su evangelio, Padre. Muchas gracias, Dios. Por ello le damos en el nombre de Jesús. Amén.